Es pertinente hablar del desarme, que es un tema de la agenda internacional que ha perdido popularidad en los últimos años y sin embargo nunca ha sido tan importante como ahora. El desarme es un proceso, es una aspiración que recibe un estímulo o ha recibido históricamente un impulso después de cada gran conflicto bélico. Y uso gran con reserva porque no entiendo que haya conflictos bélicos donde haya pérdidas de vidas humanas que no tengan gran trascendencia. Pero desde la época, incluso de la antigüedad, hay referencias de la aspiración y de la necesidad del reconocimiento del desarme para evitar los dramas humanos que se producen en estos conflictos. La historia de las relaciones internacionales está marcada por estos eventos. Más recientemente, desde la posterioridad de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, pues surgieron esfuerzos institucionales, multilaterales, sintetizados en el primer caso en la Sociedad de Naciones y en el segundo en la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que llevaban como una meta explícita alcanzar el desarme. En algunos casos esa aspiración ha llegado a calificarse como el desarme general y completo. Quizás ese criterio ha resultado ser demasiado ambicioso. En ese proceso de elaborar de manera concertada en pos de esta aspiración que es el desarme, el papel de la mujer ha ido cambiando y ha ido incrementándose. En definitiva, como dije antes, el desarme es un impulso, una aspiración que se produce generalmente después de un conflicto. ¿Y cuál es el papel de las mujeres en esos conflictos? En esos conflictos las mujeres han tenido papel de víctimas, han tenido papel de combatientes, han tenido papeles de distinta naturaleza. Sin embargo, llegada la segunda posguerra, el papel de la mujer responsable en la familia tradicional, de los hijos y demás, se ve mucho de una dimensión mucho más pública y no es casual. No es casual porque la segunda posguerra es un momento de maduración de aquel pensamiento feminista que podemos sintetizar en las figuras de Rosa de Luxemburgo y de Clara Zetkin, y que en esta época ve la participación creciente de mujeres en el entorno público, en la arena pública y en la arena multilateral donde se discuten estos temas. Así llegamos a las figuras en la década del 80 de dos suecas muy prominentes en esta esfera, Nils Theorin y la Premio Nobel de la Paz, Alva Myrdal. Una coincidencia, dos mujeres de Suecia que consagraron sus mejores empeños a que el periodo de posguerra de la segunda posguerra fuese un periodo que sentara pautas irreversibles para, en concordancia con la aspiración de la Carta de las Naciones Unidas, evitar a futuras generaciones el flagelo de la guerra. Sin embargo, ese esfuerzo durante los años 90 prosperó y en ese periodo, hasta finales de los 90, se hicieron cosas importantes. Se hicieron cosas importantes, no perfectas, pero importantes, en el sentido de que en la década de los 70 se hizo, con todas sus limitaciones, la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas. Posteriormente hubo un auge también en pos de la actividad, en pos del desarme nuclear. Así
se celebraron distintas reuniones internacionales de trascendencia que tuvieron resultados prácticos como la declaración de zonas libres de armas nucleares en nuestra región, el Tratado de Tlatelolco, y después ya en la década de los 90, pues la conclusión de los trabajos y la implementación de la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas. Como te das cuenta, como se hace evidente, fue el énfasis en prohibir las armas conocidas como armas de exterminio en masa, las que llevó, las que focalizaron el empeño multilateral en el terreno del desarme, pero no fueron las únicas. Lamentablemente, después de ese periodo en el que destacaron otras muchísimas mujeres en muchísimas delegaciones nacionales, muchas latinoamericanas, recuerdo en la conferencia de desarme, que es el único foro multilateral negociador que existe, y cuando digo estos calificativos no los digo para adjetivar solamente, sino porque esos adjetivos significan que los tratados negociados en el marco de la conferencia del desarme, establecida en la década de los años 70, son de estricto cumplimiento, o sea, no son obligación legal de aquellos estados partes que lo suscriben, y así es el caso de la última convención que cité, la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas. Te decía que el aporte de la mujer, muchas veces presidiendo los trabajos de los distintos comités ad hoc de la conferencia para avanzar en este terreno, estuvieron bajo la responsabilidad y la iniciativa de muchas mujeres. Recuerdo muchas latinoamericanas, imposible que me ponga ahora a mencionarlas porque no podría mencionarlas a todas, y eso no sería justo, pero también en Cuba el tema del desarme ha sido un tema seguido por muchas mujeres, que además añadimos esa pasión femenina adicional al tema. Lamentablemente yo decía que después de la conclusión de la prohibición de las armas químicas, en efecto, en este foro, que es el que tiene el mandato de negociar tratados jurídicamente vinculantes sobre el tema, solo se negoció un otro tratado, que es el Tratado de la Prohibición Total de los Ensayos Nucleares, que es un tratado muy importante, pero que ha demorado mucho en su entrada en vigor. Incluso después de la entrada en vigor de estos tratados, uno puede quedar insatisfecho con algunos aspectos de su implementación, de su puesta en práctica, y esto lo digo sin hacer lo perfecto enemigo de lo bueno. Lo digo porque es cierto que la aplicación de esos tratados ha sido en algunas ocasiones víctima de una politización indebida de la puesta en práctica de sus disposiciones. Al finalizar la década del 90, los trabajos sobre desarme se paralizan. O sea, las instancias que se dedican al tema, fundamentalmente la conferencia de desarme, ha dejado de funcionar. No hay consenso en qué tratar, no hay consenso en cómo tratar los temas. Y esto no es casualidad, no es que el desarme haya sido desplazado por otros temas de más reciente incorporación a la agenda internacional, como puede ser el tema del medio ambiente, legítima y una importancia que es imposible exagerar, sino porque detrás de ese silencio y detrás de la carencia de la voluntad política que ha dejado de acompañar los esfuerzos en pos del desarme, está
la carrera de armamentos explicada básicamente por dos cosas. Los intereses, por una parte, los intereses de la industria armamentista a nivel internacional, cuya importancia es imposible exagerar, y los continuados intereses hegemónicos que se asocian a ello. Fuera de la vista, había un periodista norteamericano famoso que dijo out of sight, out of mind, es decir, si no lo ves, no te preocupa. Y bueno, nadie hoy en día, o muy pocas personas hoy en día, expresan la preocupación por lo que no está pasando en la esfera del desarme. Yo me refería a los intereses de la carrera armamentista, y es que no solo todo el desarrollo científico-técnico, ya bien sea en las comunicaciones, en la aviación, en la nanotecnología, que se desarrollan hoy en día en la humanidad de una forma o de otra, están asociados a intereses del armamento y a intereses lógicamente hegemónicos, porque quien domina la carrera de armamentos lógicamente tiene muchas más posibilidades de realizar los intereses hegemónicos que los conducen. La situación explica ese silencio sospechoso que hay en torno a los temas del desarme, pero explica también la actividad silenciosa, pero no por ello menos intensa, que hay en estos momentos por conquistar el espacio ultraterrestre, pero conquistarlo de una manera en que esa nueva frontera para el desarrollo de la humanidad no sea una frontera de cooperación, de coexistencia pacífica e inteligente, sino de enfrentamiento y de superioridad. Esa nueva frontera está ya poco reconocida por la opinión pública internacional, con una actividad intensa, y aquello que en una época, en la época de la Guerra Fría, se denominó la rivalidad entre las grandes potencias, con el ajuste de los actores internacionales que corresponden, hoy en día tienen buena parte medida en el espacio ultraterrestre. Todo esto para concluir que es muy oportuna la iniciativa de volver a pensar en el desarme, volver a pensar en la necesidad del desarme y volver a hacer público el tratamiento de este tema, que es un tema en el que la mujer hoy no solo va a participar desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, sino en el que hoy la mujer también participa haciendo sus aportes científicos, ¿verdad? Y en todas las esferas, porque aquellas mujeres que hicieron uso del feminismo básicamente en la década del 80 y que ya hemos mencionado, hoy son activas en muchas más esferas de la vida y tienen mucha más influencia en las relaciones